En el capítulo 1 la iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2 la iglesia es un templo. En el capítulo 3 la iglesia es un misterio. Y en el capítulo 4 en el que estamos la iglesia es un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Y estuvimos el martes pasado hablando en la primera parte del capítulo donde nos habla de la unidad. Voy a hacer un pequeño recuento para que podamos entender lo que viene enseguida. En, el, en los versículos del 1 al 16 nos está hablando de la unidad. Estuvimos viendo lo que es la unidad y qué es lo que nos une, ¿verdad? Por ejemplo, eh, las cualidades esenciales a la unidad es la mansedumbre, la humildad, la paciencia y la tolerancia. Eso es lo que en realidad nos une como iglesia, como cuerpo de Cristo. Eh, de igual manera nos une, eh, ¿verdad? Está la descripción de lo que es la unidad, ¿verdad? Y dice en el capítulo 4 en el verso 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, las cualidades son mansedumbre, humildad, paciencia, tolerancia, pero aquí todo eso nos lleva a que estemos unidos en Dios, en quien es para todos y todos para Él. Esta línea de sillas que está aquí con los hermanos que están aquí y los hermanos que están de este otro lado, no tenemos un Dios diferente. No tenemos un Dios diferente. Es el mismo Dios. Es un mismo espíritu, es un mismo bautismo, pertenecemos a un mismo cuerpo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es para todos, en todo y por todos. Entonces, ¿qué indica eso? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Que todos nosotros somos para Él y nadie puede decir yo no, o yo sí, o yo soy para el Espíritu Santo y para el Padre y para el Hijo, yo no soy. No. ¿Se acuerdan allá en los Corintios, verdad? Cuando estaban todos disputando y eso era división. Eso era división. Y Pablo trató ese asunto, era bien enérgico en ese sentido, porque el pueblo de Dios no podemos estar divididos. Jesucristo dijo, perdón, voy con Pablo. El apóstol Pablo le dijeron unos, ¿verdad? Que unos decían que eran de Apolos, otros de Pablo. Y viene Pablo con mansedumbre, dice, con mansedumbre, con humildad, con paciencia y con tolerancia. Es bonito aprender estas cualidades que aquí lo dice en este capítulo. Es bonito conocerlos y poderlos manejar, poderlos manejar. El apóstol Pablo usó toda esta mansedumbre, humildad, paciencia y tolerancia para decirle a los corintios, ¿saben qué? Este, no hay razón por qué estar divididos, porque estaban divididos. Y donde se está dividido no hay división porque Dios no bendice donde hay división, ¿verdad? No bendice. Entonces, eh, les dijo el apóstol Pablo de una manera bien categórica, ¿verdad? Bien elegante, bien elocuente. Les dice, ¿saben qué? Dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, ¿quién es el que lo hace todo? Es Él. Ahí Pablo estaba diciendo,
Lo explicó de una manera bien elocuente, ¿verdad? Bien categórico, bien estratégico. Pero realmente Pablo ahí los está llevando a la esencia de la presencia de Dios. No era ni Apolos, no era ni Pablo. Y si por alguna razón esa explicación ayudaba, lo llevaba a la unidad. Tanto los que peleaban, que unos eran de Apolos y uno de Pablo, ambos tenían que sentirse que todos eran de Pablo y todos de Apolos, y Apolos, Apolos para Pablo, Pablo para Apolos, y todos juntos eran un solo cuerpo, una unidad en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, eh, el Señor Jesucristo dijo que una casa dividida no puede prevalecer, no puede prevalecer. Entonces, nosotros debemos de trabajar mucho en entender esto, ¿verdad? Entonces, ahora, el método de producir la unidad, el método es por el uso de los dones mediante el ministerio, cuyo oficio es traer al cuerpo a una perfección espiritual y a una unidad en Cristo Jesús. Y ninguno de nosotros puede ir más adelante que el otro, o por grupos separados, no, somos un cuerpo, ¿verdad? Por eso les he estado dando el tema de cada capítulo, ¿verdad? La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un templo, la iglesia es un misterio, la iglesia es un hombre nuevo, que es en el que estamos ahorita. La iglesia es un hombre nuevo. Y en el hombre nuevo nosotros tenemos que aprender a vivir en la unidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo no está dividido, no está dividido. Y recordemos que el Espíritu Santo da esos dones. Entonces, en esencia, el método de producir esa unidad es por medio de los dones. ¿Por qué? Porque todos recibimos dones, todos. No hay un solo cristiano que no reciba dones, todos tenemos. Y todos los dones se activan para el beneficio del cuerpo de Cristo. Todos debemos de estar desarrollando nuestros dones. Eh, cuando, cuando nosotros no entendemos esto, hay problema en el cuerpo de Cristo. Hay problemas en la congregación, y hay problemas en cada uno de nosotros como miembros. Por eso yo les decía desde el primer día que es bien importante que nosotros aprendamos lo que aquí Pablo nos explica con respecto a la unidad, con respecto desde dónde Dios ya nos había visto. En los primeros 3 capítulos vimos eso, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo ya a partir del capítulo 4 la vida de la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, ahora vemos que eh, la función de los dones es bien importante. Y si nosotros todos, si como dice el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces, los dones van a funcionar en base a esa unidad que es Dios, ¿verdad? El que ha dado eso, lo ha dado para que funcionen al mismo tiempo. Al mismo tiempo, cada uno desarrollándolo. Y eso nos va a ayudar a nosotros a que estén operando en cada uno de nosotros. Entonces, nos va a ayudar a que vayamos creciendo, a que vayamos caminando hacia adelante y a permanecer en Cristo Jesús. Una razón por la cual muchos le dejan de sentir sabor al Evangelio, a otros no le están sintiendo sabor, es precisamente por esto, porque no desarrollamos nuestros dones. Al no desarrollar nuestros dones, no estamos involucrándonos en el desarrollo de la unidad de la iglesia. Cuando hablamos de la unidad, estamos hablando de que es fuerte la unidad, es fuerte. Cristo dijo, una casa dividida no prevalece. ¿Por qué? Porque la unidad, la fuerza que puede haber en la unidad de esa casa, se divide. Entonces, el problema que se enfrenta no es combatido y no es vencido, porque todo el poder que debe de haber en aquella casa para atacar ese problema está dividido. Entonces no lo atacan en la medida que necesita. Entonces, por eso es bien importante, ¿verdad? Aquí vamos a llegar a la familia. En el capítulo 5 y 6 se habla de la familia, ¿verdad? Les voy a adelantar un poquito, como también les voy hablando un poquito de lo que hemos ido viendo, para que vayamos entendiendo cada día un poquito mejor.
en el capítulo 5 vamos a estar hablando de la familia. ¿Por qué en las familias a veces los problemas nos mantienen sin paz, sin alegría, sin gozo? Porque hay problemas y no los solucionamos, ¿verdad? ¿Por qué no se solucionan? Porque no estamos unidos, porque el hogar está dividido, ¿verdad? Entonces, debemos de ponernos de acuerdo, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las dos fuerzas que se unen en un hogar para hacer una sola fuerza? ¿Por qué? Yo esto hace poco, no hace mucho, no, pero no recuerdo más o menos cuándo yo se los estuve explicando en una prédica. ¿Por qué Dios, tal vez sí se van a acordar un poquito, por qué Dios no hizo una sola persona para hacer todo el hogar? Lo pudo haber hecho, ¿verdad? En el orden divino pudo haber hecho una sola persona, una sola, para que procreara, engendrara y procreara, hiciera todo. Dios lo pudo haber hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Ajá. Entonces, pero viene Dios y Dios dice, bueno, voy a hacer al hombre y a la mujer. Entonces, y ahí se hacen las dos fuerzas, los dos poderes, los dos poderes. Entonces, ambos poderes vienen a ser un complemento en la unidad del matrimonio. Y Pablo dice que cuando habla en el capítulo 5 acerca del matrimonio y de la familia, dice que lo habla con respecto a Cristo y a la iglesia. Entonces es bien fácil. Por otro lado, Pablo dice a los corintios que la misma naturaleza nos enseña. Entonces, así como debe de ser la unidad en el hogar, así debe de ser la unidad en la iglesia. Ahora, ¿por qué en la iglesia nos cuesta alcanzar esta unidad? Porque ya venimos arrastrando la cola y traemos aquella mala idea de que yo jalo por mi lado y tú por el tuyo, ¿verdad? Entonces, eh, mi esposa y yo tenemos la misma cuenta del banco. Solamente en algunas ocasiones hemos cambiado el número por cuestiones de fraude y todo eso. Entonces, pero desde que abrimos la cuenta en el banco, estamos siempre ahí los dos. Haya dinero o no haya dinero, pero ahí estamos los dos. Nunca hemos tenido cuenta de banco por separado. Nunca, nunca. Ella sabe cuánto yo gano cuando trabajo. A veces yo no sé cuánto gana ella porque por las carreras no me dice, ¿verdad? Ya vamos a hablar aquí de la verdad. Aquí sale la verdad ahorita. Ahorita van a ver por qué les estoy diciendo esto. Entonces, esa unidad de nosotros la hemos traído aquí a la iglesia, ¿verdad? Y no nos cuesta a nosotros adaptarnos a eso. Y les tenemos paciencia a ustedes, los tratamos con mansedumbre, con paciencia, con tolerancia, así como lo hizo Pablo con los corintios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos la unidad en el hogar, en la iglesia, va a funcionar. Dice el apóstol Pedro que dice que el juicio comienza por casa, por casa. Entonces, debemos de trabajar en esto cómo funciona. Entonces, los dos poderes en el hogar son el esposo y la esposa. Los hijos no tienen derecho a gobernar en el hogar. Ninguno, en lo absoluto. Cuando rompemos el orden de Dios, también hay problemas. Porque al romper el orden de Dios, obviamente lo que se rompe es la orden de mantenernos unidos, ponernos de acuerdo quién gobierna. Entonces, debemos de crecer en esto, ¿verdad? En el capítulo 4 de los versos 17, donde nos quedamos el martes pasado, donde hemos leído ahorita para continuar este día, el subtítulo dice La nueva vida en Cristo, ¿verdad?
Y estamos en la segunda parte del capítulo del libro, que es la sección práctica, la manera en que la iglesia debe de vivir, la manera en que la iglesia debe de andar. En el capítulo 4, verso 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Verdad? Y vocación hablábamos de que es un estilo de vida de un profesional. Yo les decía el ejemplo de que un médico no le va a hablar a su paciente de deporte, ni un narrador de deportes le va a hablar de medicina a los fans en el estadio, ¿verdad? Entonces, la vocación de nosotros es ser hijos de Dios. Nuestra vocación es la de ser redimidos. Y nuestro lenguaje está en estos capítulos, en estos versículos que se han leído, que ahorita vamos a entrar a hablar en detalle en ellos. Esa es nuestra vocación, ¿verdad? Entonces, desarrollando los dones y con esto, entonces nosotros avanzamos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en estos versículos una exhortación para vivir una vida nueva, desechando al hombre viejo y no vivir como los demás gentiles, revestirnos del hombre nuevo y vivir en conformidad con el plan de Dios. Dios tiene todo bien trazado y esta es una perdedera de tiempo de parte de todo aquel que pretendamos en alguna ocasión, porque todos estamos expuestos a hacerlo, a veces con conciencia, a veces sin conciencia, pero si pretendemos cambiar el plan de Dios, también nos metemos en problemas, porque el plan de Dios es que su pueblo viva en unidad. Yo no voy porque no me necesitan, yo no voy porque no me toman en cuenta, yo no voy porque no tengo tiempo, yo no lo hago porque no sé, yo no lo hago por esto y por aquello. Cuando Moisés tuvo el llamado en aquella zarza y entendió el llamado que Dios le estaba haciendo, Moisés le puso varias excusas y Dios lo forzó, ¿verdad? Y le dio a entender de que lo iba a hacer, quisiera o no quisiera, porque lo había llamado Dios para eso. El rey David dice el rey David en uno de sus salmos, dice, porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Mire, Dios conoce nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos. A veces nosotros no lo entendemos, pero ya hemos sido escogidos para algo en específico. Y en nuestro corazón está ese deseo y no lo identificamos. Y Dios sabe que está ahí y nosotros lo expresamos y no nos damos cuenta, ¿verdad? Las razones no voy a decir por qué, porque el tiempo no alcanza. Pero existiendo eso, Dios va a obrar en nosotros, va a estar obrando. Y a veces decimos, ¿por qué me pasa este problema? Pero no nos despegamos del Señor, ¿verdad? Es porque Él está obrando, Él está obrando. Entonces, Él va a cumplir su propósito en nosotros. El plan de Dios se va a llevar a cabo en nosotros. Entonces, Dios está trabajando para que nosotros permanezcamos en la unidad del cuerpo de Cristo. Dios está trabajando en nosotros para que nuestros dones se desarrollen, para que haya unidad. Entonces, en esta ocasión, ¿verdad? Los versos nos están hablando de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros nos aferramos a vivir con el viejo hombre? Eso nos hace daño a todos. Nos hace daño. Nos hace mucho daño. Estas son las razones por las que como hijos de Dios batallamos. El apóstol Pablo también le da la recomendación a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es mejor decirle, Señor, me cuesta entender, ayúdame a entender, pero no cambiemos el plan, no pretendamos. Él ya tiene todo trazado. Entonces, no podemos ni quitarle ni añadirle, porque no va a funcionar. Entonces, cuando nosotros decimos, no, a mí no me ha dado nada el Señor, mire, aquí hemos leído
que el Señor nos da que el Espíritu Santo reparte dones a cada uno en particular como Él quiere. A cada uno en particular. No hay ni un solo cristiano que no tenga dones, por lo tanto no debe de haber ningún cristiano que esté solamente de observador. No. Bien, entonces en el verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga bien, dice en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hemos visto aquí que en este libro, en esta epístola, se habla mucho, se menciona mucho de la mente. La mente, hermanos, es crucial para nuestra vida, así espiritual como física. Nuestra mente es fundamental. Nuestro cerebro, nuestra mente, nuestros pensamientos son fundamentales. Es bien importante que le pongamos atención al funcionamiento de nuestro cerebro. Recordemos algo, que Cristo es la cabeza. Y Él como cabeza, Él fue obediente al Padre. Él supo y entendió el propósito, ¿verdad? Y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Démosle la importancia de vida a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos. Oh, esto solo era un pensamiento. No, no lo menospreciemos. Solo era una idea. No me pongan atención. No. No, solamente sentí el deseo de no ir y no, eso es fuerte, eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces, es importante que nosotros a nuestra mente la saturemos con el conocimiento de la palabra. Entonces, verso 18 dice, teniendo el entendimiento, fíjense, ¿dónde está el entendimiento? Está en la cabeza. Entonces, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a hablar un poquito de este verso que está interesante y el tiempo pasa rápido. Dice que la gente que no ha sido redimida vive ajena. Y yo anoté acá, obviamente del diccionario, ¿verdad? Para que ustedes puedan comprender más fácil, aunque la interpretación del diccionario está fácil, pero ajeno es algo que es de otro. Eso es ajeno, algo que no nos pertenece a nosotros. Pero aquí dice que cuando dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, está hablando de los gentiles, de los que aún no son redimidos. Mas nosotros somos los hijos de Dios que tenemos la vida de Dios a través de Cristo. Entonces, la vida nosotros ya la recibimos. La vida de Dios a través de Cristo ya la tenemos. Entonces, nosotros no tenemos la vida de Cristo ajena a nosotros. Es nuestra. Y si nosotros tenemos la vida de Cristo, disfrutémosla. Comprendamos en qué consiste. Y la vida de Cristo consiste en la unidad, y la unidad nos lleva a ser felices, a estar contentos. ¿Se acuerdan de esto? Les hablaba un poquito el domingo. La vida y la vida en abundancia. ¿En qué consiste la vida que Dios nos da? La vida que Dios nos da es la vida que existía en el cuarto del Edén. Una vida llena de paz, de felicidad, sin cansancio. Sin cansancio. Entonces el hermano del hijo pródigo, todo era de él y él no lo había sabido disfrutar. Le hizo un gran berrinche al padre. No quiso entrar cuando vio que le habían hecho fiesta a su hermano que había regresado. Y él no quiso entrar, le reclamó al padre y el padre le dice, pero si tú siempre has estado conmigo y todo es tuyo, ¿por qué no lo has disfrutado? ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que disfrutar la vida en Cristo Jesús. Y la manera de disfrutarla es desarrollando nuestros dones.
permaneciendo en la unidad del Espíritu, como les dije yo el otro día, el martes pasado. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cuando haya un proyecto, un proyecto de algún trabajo que vamos a hacer como ministerio, si usted no lo entiende, está bien que no lo entienda. Si lo comprende todo, qué bueno. Si lo comprende parcialmente, qué bueno. Si no lo comprende todo, no hay problema. Pero porque usted no lo comprende, no puede decir estoy en desacuerdo. No puede decir estoy en desacuerdo. No estoy de acuerdo en lo que están haciendo. No se puede decir eso. Porque entonces, ¿quién sufre? ¿El ministerio o el que no quiere entrar en la unidad del Espíritu? El que no quiere entrar en la unidad del Espíritu, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos que nosotros no estamos ajenos a la vida de Cristo, ya es nuestra. Entonces, ahora, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que no se puede disfrutar? Porque hay ignorancia, y hay dureza de corazón. Entonces, recordemos que la ignorancia es un pecado bien delicado, y una vez al año Israel pide perdón por el pecado de ignorancia. Y está para nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 9. Nosotros debemos de pedirle perdón al Señor por el pecado de ignorancia, porque la ignorancia nos lleva a cometer muchos errores, a no hacer cosas que debemos de hacer y hacer mal algunas cosas que estamos haciendo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por la falta de crecimiento. El crecimiento del que habla en el capítulo anterior, el crecimiento espiritual del que habla, al que somos llamados todos, ese crecimiento nos permite mantenernos en la unidad, y si estamos unidos, estamos bendecidos, estamos todos prósperos. Entonces, y esa unidad nos va a llegar a disfrutar, a sentir esa felicidad que yo les hablaba el domingo, esa paz, esa satisfacción. Obviamente siempre van a haber problemas, como dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Entonces, verso 19 dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿verdad? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿cuál sería lo contrario de la verdad? El engaño, la mentira. Vivir engañados, vivir bajo mentira. Entonces, nosotros debemos de despojarnos. Cuando nosotros nos cambiamos de ropa, nosotros nos despojamos de la ropa sucia y nos vestimos con ropa limpia. Entonces, nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre, dejar el yo. Yo así creo, yo así pienso, yo no estoy de acuerdo, a mí me gustaría que fuera así. No, no. Cuando uno trata un proyecto, uno dice cuál es el propósito de esto, con qué idea se va a hacer esto, por qué se hace esto y no aquello, ponernos de acuerdo. Y no todos vamos a estar de acuerdo, pero nos van a decir el por qué, y en base a eso se hacen las cosas. En base a eso. Entonces, nosotros debemos de despojarnos, ¿verdad?, del viejo hombre que está viciado. Y por eso es que nos cuesta, ¿verdad?, porque está viciado. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nosotros debemos de renovar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Isaías dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿De qué manera nosotros hacemos que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos? Leyendo la palabra y practicando lo que ella dice. Practicando lo que ella dice. Cuando nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice,
entonces nosotros podemos decirle, Señor, gracias porque tus pensamientos son mis pensamientos. Y ¿saben qué? Debemos de practicarlo a medida que lo estemos haciendo. Porque el crecimiento es para toda nuestra vida. El ministerio debe de estar creciendo, hermanos. Pero para que el ministerio crezca, primero tenemos que crecer nosotros. Entonces, el crecimiento espiritual del que Pablo nos está hablando aquí, este crecimiento empieza cuando nos entregamos a Cristo y termina cuando dejemos esta vida o cuando suene la final trompeta. Ahí va a terminar el crecimiento. Nosotros no debemos de parar de crecer. No podemos. Entonces, cuando usted diga, Señor, estoy viniendo a la iglesia con mucha alegría y estoy venciendo los obstáculos. Señor, estoy trabajando en la iglesia y estoy venciendo los obstáculos. Es porque tus pensamientos están en mis pensamientos. Tus pensamientos son los míos, Señor. A medida que ustedes vayan comprendiendo y viendo lo que están haciendo, es bueno irlo confesando y darle gracias al Señor. Porque eso ya va quedando en nosotros y de ahí vamos escalando otro peldaño a trabajar en otra área de nuestra vida. ¿Verdad? Así de que es bien importante que nosotros practiquemos eso, de decirle al Señor gracias. Entonces, repito el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Solo aquí se encuentra mucho lo que es la mente y la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir la verdad? ¿Qué quiere decir la verdad? Que no es mentira, me van a decir. Y sí es cierto, pero ¿qué otra cosa significa la verdad? La verdad nos hace vivir felices. Porque es mejor practicar la verdad que estar tratando de solucionar problemas a causa de la mentira. Solucionar un solo problema como congregación, como familia o con otras personas en donde nos hayamos visto involucrados no es fácil. Cuesta. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Lo más fácil es practicar la verdad. Practicar la verdad. Vivir haciendo lo correcto. Vivir haciendo lo correcto. Porque es más fácil vivir haciendo lo correcto que tratar de estar arreglando tanto problema que podemos provocar. Es difícil. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, nuevamente la verdad. Nosotros debemos de hablar la verdad. Debemos de hablar la verdad. ¿Qué es la verdad cuando estamos en dificultades? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios me ayudará, me sostendrá con la diestra de su justicia. No estoy desamparado, el Señor está con nosotros, ¿verdad? O sea, hablar la verdad, hablar la verdad. O sea, hermano, mire, hermana, mire, le quiero pedir perdón porque el otro día sentí que le dije algo que no estuvo correcto. Decir la verdad. Decir la verdad. Entonces, practicar la verdad. Practicar la verdad. Entonces lo que aquí el nuevo hombre, para el nuevo hombre nos recomienda el Señor es de que debemos de hablar la verdad los unos con los otros. El 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Esta es la unidad del cuerpo de Cristo. Esta es la unidad en el Espíritu, que todos debemos de practicar la verdad. Todos. Vaya, por ejemplo, hermana, ¿me puede ayudar tal día para esto? No, porque voy a trabajar, pero lo que tienes es un party. ¿Verdad? La hermana el otro día dijo, ¿verdad? Pasó a dar un testimonio y dijo, yo les voy a decir la verdad, dijo. Y ahí se mira el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual y la unidad en el espíritu, la práctica de la verdad. Y dijo, la verdad, dijo la hermana, yo no quería venir, pero hice el esfuerzo y aquí estoy. Y pasó también a testificar. Fue sincero y así debe de ser. Y la verdad no debe de ser para que desanime a nadie. Si alguien se desanima con la verdad, aquí nos pasó ya hace un par de años eso. Y fue bien lamentable.
Fue bien lamentable. Que alguien pase a testificar aquí, yo me equivoqué en esto. Y eso tiene que ser para que nos anime a nosotros, no para echarle leña al ministerio ni a la persona que testificó. Que alguien pase a decir, miren, yo me equivoqué en esto, a dar testimonio, pero reconocí y Dios me corrigió en esto y me ayudó. Eso es para que nosotros nos animemos o debemos decir siempre la verdad. La gente a veces se encanta mejor en oír mentira y no quiere oír la verdad. Y con la mentira están contentos hasta que revienta. Están contentos con la mentira hasta que la mentira revienta. Y la verdad a veces les incomoda o les hace daño. Ay, yo pensé que el hermano no era capaz de hacer eso. Esos pensamientos es porque no hemos crecido espiritualmente. Porque no estamos en la unidad del espíritu de decir, oh, wow, qué maravilloso se vio que el hermano reconoció su error y en público para que aprendamos todos. Entonces es bien importante que crezcamos en la unidad del espíritu. Es bien importante que desarrollemos cada uno nuestros dones espirituales. Entonces dice el verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está diciendo que no nos enojemos. No está diciendo que no nos enojemos. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo entró Cristo al templo cuando lo habían convertido en mercado? Entró contento, felicitándolos, pero dice la Biblia que en él no se halló pecado ni engaño. Entonces, ¿cómo está eso? Que entró enojado al templo y tirando todas las cosas y sacando a todos los mercaderes del templo. Porque eso fue porque estaba él actuando sobre la verdad. Él mismo lo dijo, mi casa será llamada casa de oración. El celo santo. El celo santo. El celo santo, porque eso es solo para Dios. Solo para Dios. Entonces, nosotros nos podemos airar, sí, pero no pequemos. ¿Verdad? Aguantémonos, mordámonos la lengua, pero no abramos la boca. Porque no fue tanto el problema, la ofensa, sino las culebras que van a salir de nuestra boca. ¿Verdad? O sea, lo que vamos a decir. Entonces, es bien importante que aprendamos, ¿verdad? A ver esto, cómo funciona, ¿verdad? Se dice que la ira demuestra una pasión aguda. Aguda. ¿Ustedes saben qué es un dolor agudo? Es algo que está permanente, aunque oculto. Todos nos podemos enojar eventualmente, pero hay personas que traen el enojo, la ira a flor de piel. No se mira, pero con poquito brota. Entonces, la ira demuestra una pasión aguda, el enojo demuestra una pasión crónica. Crónica, ¿verdad? Ustedes saben lo que es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que no se quita tan fácil hasta que uno decide ir al doctor, tomar medicina y reconocer que tiene un problema de salud y que necesita ir al doctor y hacer algo. Cambiar la manera de alimentarse, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Porque una enfermedad crónica cuidándose se hace más liviano. Las enfermedades crónicas son presión alta, diabetes, todo ese tipo de enfermedades. Entonces, pero se pueden controlar, que no hagan daño, ¿verdad? Entonces, el enojo demuestra una pasión crónica. La gritería es una aseveración descarada de algunos supuestos derechos y quejas que creemos tener y que no tenemos ningún derecho, ¿verdad? Entonces, la maledicencia es todo tipo de calumnias y blasfemias, chismes, murmuraciones. Y la malicia es un odio congelado, un pedazo de hielo que está fuerte que no se derrite,
¿verdad? La malicia. Entonces, y aquí empieza diciendo que airaos, pero no pequéis. Verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Cuando cometemos cualquier error deliberadamente, le estamos dando lugar al diablo, pero que el Señor lo reprenda. Dice el verso 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La Biblia la podemos interpretar para muchas cosas, no solamente con lo que está diciendo. Aquí está hablando de alguien que tal vez no trabajaba y que estaba acostumbrado a robar. Y le dice, el que hurtaba, mejor trabaje, para que tenga aún para ayudar a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que nosotros debemos de llegar a ser útiles en todo en el cuerpo de Cristo. En todo. En lo que nos corresponde a cada uno, debemos de ser útiles, ¿verdad? Aquí está hablando alguien que hurtaba, pero imagínense que usted se la pase diciendo todo el tiempo, no, pero es que ah, yo no sé hacer nada y no puedo. Y entonces se prende, se prende. Entonces, verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando controlamos, ¿verdad?, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia, la malicia y todo eso, nosotros empezamos a hablar correctamente y a los que nos escuchan les agrada escucharnos, aprenden algo de nosotros, ¿verdad? Y todos somos llamados a aprender el uno del otro, pero ¿qué debemos de hacer? Hablar en fe o como se dice humanamente, hablar positivamente, positivo. Hermana, hermano, ¿cómo está? Ah, fregado, pero aquí estoy. Gracias a Dios, aquí estoy. Fregado, pero aquí estoy. Con problemas, pero aquí estoy. No, no. Bendecido y en victoria. Aquí estoy. ¿Verdad? Entonces, debemos de saber hablar, ¿verdad? Que nuestras palabras sean de edificación, de mucha edificación. Ese día que la hermana dijo, pasó a testificar y dijo, yo le voy a decir la verdad, yo no quería venir, ¿verdad? Entonces, eso no es para que la malinterpreten y van a decir, pues cuando yo no sienta ganas de venir, no vengo porque a todos les dan ganas de no venir. La hermana pudo venir, pero si yo no puedo venir, no hay problema. El asunto está que todos sentimos deseos de no venir en alguna ocasión. Esas son malas interpretaciones. Debemos de animarnos con cada palabra, de fe, de honestidad, de verdad. Cada palabra verdadera que salga de nuestros labios. Verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Algunos creen que contristar al Espíritu Santo solamente es negar al Señor en público, decir yo no soy cristiano por pena o cometer un pecado grave. No. Cuando uno se pelea entre hermanos en la congregación o una familia cristiana se pelean, el Espíritu Santo se contricta. ¿Cómo se siente un padre cuando sus hijos pelean entre ellos? ¿Hace fiesta? ¿Se siente contento? Pues es lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando ve que hay chismes en las congregaciones, el Espíritu Santo se contricta. Se contricta. ¿Verdad? Cuando a usted le dice el pastor, hermano, hermana, mire, el Señor me lo muestra para trabajar en esto. Ay, pastor, pero yo no puedo, yo no sé, no tengo tiempo. Se contricta el Espíritu Santo. Porque si el Señor hace el llamado, sabe que aunque sea en pequeña porción, pero se puede hacer aquello. Porque una cosa es hacerlo mientras se puede, otra cosa es no hacerlo aún cuando, negarse a hacerlo aún cuando se puede, aunque no se puede hacer todo el tiempo. Ya el Señor va a ver que uno está dispuesto y Él acomoda las cosas. Entonces,
Entonces, el asunto está, hermano, en que consideremos que cuando somos negativos, cuando nos falta la fe, contrictamos al Espíritu Santo. Obviamente, en nuestra condición, ¿verdad? Que aún somos polvo, es normal que eso pase. Por eso está el sacrificio de Cristo ahí, para usarlo bien, correctamente. No darle mal uso al sacrificio de Cristo. No, sino que decirle, Señor, tengo debilidad en esto, pero ayúdame a superarla. No estar cometiendo el error, Señor, perdóname otra vez. Se va y otra vez a cometer el error. Señor, aquí vengo otra vez, perdóname porque no puedo, tú sabes. Y otra vez hacerlo. No, Señor, tengo esta debilidad, tengo este problema, te lo entrego. Yo quiero renunciar a esto. Yo renuncio a esto. Ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Entonces, eh, para no contritar al Espíritu Santo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, de lo cual ya les di aquí lo que eso significa, ¿verdad? La malicia es odio congelado, que está bien duro ahí, la malicia, ¿verdad? Entonces, eh, se debe de quitar de nosotros toda amargura, todo eso, hay que despojar de eso, pertenece al viejo hombre, ¿verdad? Por eso es importante que estemos creciendo. Verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La clave aquí, hermanos, es hacer buen uso del perdón. El perdón, el perdón es sanidad. El perdón es sanidad. Eh, el perdón es sanidad. El, el alma, voy a estar hablando de esto ya pronto. El alma tiene sus propias enfermedades. Y vamos a estar hablando de esto próximamente. Antes que este mes termine, les voy a estar compartiendo ese tema. El alma, el alma tiene sus propias enfermedades. Y esas enfermedades son espirituales. Y las enfermedades espirituales solamente se arreglan con la palabra, que es espiritual. Y esto que dice acá, estas son enfermedades del alma. Todo esa de griterías, ira, enojo, todo eso son enfermedades del alma. Y para eso lo que funciona es el perdón. Cuando nosotros usamos el perdón, ya sea que nosotros le pidamos perdón a quien ofendimos o cuando el que nos ofendió nos pide perdón, es buscar la sanidad en nosotros y en los demás. Y al perdonar y pedir perdón de los dos lados, ¿verdad? Es la práctica de la misericordia. Y si nosotros hacemos misericordia, pues Dios va a hacer misericordia con nosotros también. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? Es bien importante que nosotros aprendamos a crecer espiritualmente. Eso es lo que nos mete en problemas. Y si no crecemos espiritualmente, recuerden, es porque hay dureza de corazón. Y no perdamos el tiempo, no paremos de sufrir, ¿verdad? No sigamos sufriendo cuando el Señor nos está hablando constantemente de que debemos de crecer espiritualmente. Recuerden que el crecimiento espiritual implica tener habilidades para hacer lo correcto, aun cuando nos equivocamos. O sea, aprendemos a hacer lo correcto, pero de vez en cuando, como la vida nos ajetrea, ¿verdad? Nos vamos a equivocar a causa de la vida. Entonces, pero cuando crecemos espiritualmente también vamos a detectar cuando nos hemos equivocado. Vamos a saber ser humildes para pedir perdón. Vamos a saber ser humildes para perdonar a quien nos está pidiendo perdón. Entonces, y eso nos va a ayudar a ser felices. Y recuerden que si nosotros no perdonamos, tampoco el Señor nos perdona a nosotros, ¿verdad? Así de que démonos a la tarea de crecer espiritualmente, démonos a la tarea de desarrollar nuestros dones espirituales y no se nos olvide
Es un solo Dios para todos, un solo bautismo, un solo espíritu. El mismo espíritu nos dice que debemos de amarnos, hacer lo bueno, ayudarnos mutuamente.